Hola, hola. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta segunda charla de nuestro seminario de IPv6. Ahí voy a compartir ahora la presentación, una pequeña presentación que he armado para que hablemos más que nada sobre un breve repaso de la charla anterior y algunos otros conceptos en los cuales vamos a estar ya yendo bastante más a lo que es la parte práctica de IPv6 y algunas configuraciones y ejemplos de servicios y cómo uno podría ir migrando o implementando directamente nuestros servicios utilizando IPv6. Vamos a ver que en realidad no hay tantas diferencias. Hoy en día prácticamente todos los servicios que nosotros estamos utilizando ya soportan IPv6, soportan el stack de protocolos IPv6, por lo tanto ya pueden brindar servicios. Si yo tuviera clientes corriendo en IPv6, lo más seguro es que nuestros servicios también ya estén soportando y estén escuchando conexiones, digamos, en sus direcciones de IPv6 si yo tuviera la configuración hecha en mi máquina. Bien, vamos a pasar directamente, voy a verificar que esté saliendo el streaming. Y arrancamos. Bien. Durante la otra charla nosotros estuvimos conversando un poquito sobre algunas de las características principales de IPv6. Vamos a pasar la presentación, el loguito oficial de IPv6, un poco por qué IPv6 viene a ser el futuro, IPv4 es lo que va quedando, el pasado del protocolo IP, un poco como mecanismo de transición hasta que ya IPv6 esté funcionando en forma nativa y en forma predeterminada en todos los sistemas. Bueno, un poco mi presentación nuevamente para el que no haya estado durante la otra charla. Soy instructor GNU Linux de las certificaciones de la API y profesor universitario más que nada en la carrera de ingeniería, en la orientación de teleinformática, una orientación de los últimos años de ingeniería que tiene que ver más que nada con todo lo que hace, con todo lo que hacen los protocolos, servicios, basado por supuesto en open source, en software libre. Un brevísimo repaso de lo que hemos hablado la otra vez y un poco lo que vamos a ver ahora. La idea de esta segunda charla es que la hagamos un poco más práctica. Vamos a ver un poco de subnetting respecto a algunas consultas que me han estado haciendo por correo electrónico. Vamos a ver un poquito de subnetting, un poquito de cómo se maneja, cómo deberíamos nosotros manejarnos con el IPv6 y vamos a pasar a la consola. Vamos a ver algunos ejemplos de comunicación, de interactividad, utilizando herramientas propias de IPv6. Una de las características que teníamos en IPv6 es el encabezado o la cabecera simplificada del protocolo. Recordemos que IPv4 era de 20 bytes, de los cuales 8 bytes hacían referencia a las direcciones IP, mientras que en IPv6 teníamos una cabecera más grande, son direcciones IP más grandes, pero en sí la cabecera es mucho más simple respecto a lo que teníamos en IPv4. Hay menos campos, no estamos calculando la parte de fragmentación, la parte de enrutamiento, es toda información que nosotros agregamos a la cabecera IPv6 básica, con cabeceras extensibles, con cabeceras opcionales, que se van a ir sumando a esa cabecera para darle cierta funcionalidad, pero en realidad no son cabeceras de datos que vaya directamente en la cabecera en forma permanente en la red. Es decir, por ejemplo, en IPv4 dijimos que si estamos enviando tráfico sin fragmentar, igual la información de fragmentación la estamos enviando dentro de la cabecera. En IPv6 dijimos que eliminamos el NAT debido a la gran cantidad de direcciones que tenemos y aparte no hace falta ahora, ya con direcciones públicas, no hace falta hacer una traducción de direcciones internas y externas. En el caso de la seguridad, hablamos de IPsec. Dijimos que el estándar IPv6 soporta seguridad nativa vía IPsec, que es una tecnología de cifrado y VPN a nivel de capa de red, a nivel de capa 3. Y respecto de algunas consultas, no hay que confundir que IPsec, no hay que confundirlo con un software que ya está funcional y que le da vida al protocolo de IPsec.
IPsec es una suite de protocolos de seguridad IPv6, que de hecho también existía en IPv4, nada más que IPv4 estaba agregado, se lo agregamos como característica adicional a IPv4, en IPv6 ya es nativo del propio protocolo, lo cual significa que todo sistema operativo que soporte IPv6 también soporta en forma nativa IPsec. Eso no significa que yo pueda activarlo directamente, que pueda configurarlo y levantar una VPN con IPsec en forma inmediata. Significa que yo ya tengo soporte a nivel de stack de protocolos TCP/IP para IPsec, pero yo igual necesito instalar una implementación de software que me permita configurarlo y que me permita lanzar ese protocolo. Configurar las VPN, la negociación. Recordemos que una VPN no es un servicio que yo pueda levantar en mi computadora y automáticamente ya estar utilizándolo como si fuese una red Tor. Yo cuando levanto una VPN lo que hago es configurar un nodo cliente, un nodo servidor, establezco un túnel, intercambio claves y a partir de ahí recién voy a tener comunicación desde mi cliente hasta el servidor o desde una LAN que yo tenga detrás de mi cliente contra una LAN que tenga detrás del servidor. Si estamos haciendo modo túnel o modo transporte, en el caso de IPsec, pero sí o sí necesito configurar, necesito intercambiar esa información que tenga vida. Un mejor espacio de direccionamiento. Recordemos que IPv6 tiene direcciones de 128 bits divididas en 8 grupos de 16 bits en hexadecimal. ¿Qué diferencia tenemos con IPv4? Y un poco lo que vamos a charlar hoy también. Tenían los caracteres de la dirección IPv6 se expresan directamente. Cada carácter hexadecimal corresponde a un nivel. Vamos a ver ahora una tabla comparativa para que lo haya visto con versión de base. Cada carácter hexadecimal es un nivel, son 4 bits, ¿sí? De una dirección IPv6, está separado por 2 puntos y son 8 bloques en total, salvo que utilicemos alguna notación de reducción, alguna notación de resumen de la dirección IPv6. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo de dirección aquí. Sería una cosa así. Esto, por ejemplo, podría ser una dirección IPv6. De hecho, ahí estoy usando subnetting y todo. Vamos a hablar un poquito ahora también de subnetting. Esa dirección IPv6 tiene diferentes niveles. Esos números que nosotros vemos, 2008, 2.db9, 2.fe, 2.19, 2.1000, 2.2.123, hace referencia a caracteres en notación hexadecimal. Nunca confundir esto con los caracteres notación decimal que teníamos en IPv4. Esos son hexadecimales. Y el /68, la máscara, se sigue manteniendo en formato decimal para, digamos, compartir la misma sintaxis que utilizamos en IPv4. ¿Qué significa la máscara? Un /68 implica que tenemos 68 bits de esa dirección que corresponden a la parte de red de la dirección y el resto de esos bits, los últimos 60 bits, corresponden a la parte de host para formar los 128 bits de una dirección IPv6. Recordemos que la dirección IPv6 se divide en 2 partes, básicamente, una parte de red y una parte de host, y la parte de red, nativamente, digamos que tenemos de los 128 bits de la dirección, 64 bits para parte de red y 64 bits para parte de host, que en realidad recordemos que tenemos en la parte de red n bits, o 64 menos n bits para la parte de red y n bits para la parte de subred. Por ejemplo, ¿qué significa? Que yo podría tener, imaginemos que esto es una /64, esa /64 yo voy a tener 4 octetos que hacen referencia a los primeros 64 bits. Y después el siguiente octeto hace referencia a un identificador de subred. En ese caso, en esta dirección, como está con /64, esa ya sería parte del host. El host sería, en este caso, 1000.2.2.123, el host completo. Recién, como yo lo tenía en /68, por ejemplo, estamos identificando la subred con este bloque de 4 niveles dentro de nuestra dirección IP. ¿Por qué? Porque tenemos 64 bits de dirección de red y 16 bits
de dirección, 48 bits de dirección de red y 16 bits de dirección de lo que sería el identificador de la subred. Ahí vamos a hablar un poco ahora sobre este esquema. Pero para que tengamos en cuenta por ahora, los números son todos notación hexadecimal y las máscaras son notaciones decimales y siguen representando lo mismo que en IPv4. La cantidad de bits que nosotros tenemos de la dirección que corresponden a la parte de red contra la cantidad de bits, que serían 128 menos 68 en este caso, que corresponde con la parte de host. Dos máquinas que puedan comunicarse entre sí, sí o sí van a necesitar coincidir con la misma cantidad de bits en la misma máscara. Va a tener que coincidir con la misma máscara para que las dos direcciones pertenezcan a lo que llamamos en IPv4 el mismo segmento IP local. Esta es una pequeña tabla de conversión de bases donde un poco se explica el tema de los niveles. Por ejemplo, nosotros tenemos la numeración 0, 1, son todas numeraciones posicionales, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en hexadecimal tenemos, como bien lo dice su nombre, 16 caracteres distintos. El decimal tiene 10 caracteres distintos del 0 al 9, el hexadecimal tiene 16 caracteres distintos para hacer combinaciones. Y la notación es exactamente la misma, del 0 a la F en este caso. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F corresponde con todos los caracteres de una notación hexadecimal. Ahora bien, si nosotros convertimos estos valores a binario, tendríamos, por ejemplo, que el 0 en hexadecimal corresponde con el 0 decimal, que corresponde con el 0000 en binario. 01 en binario corresponde con el 1 en hexa y en decimal. Y así sucesivamente, 10, 11, 100, 101. Si nosotros nos fijamos, estamos haciendo el mismo trabajo que hacemos nosotros con las combinaciones en decimal, pero en binario en este caso, en la última columna. Por ejemplo, después del 9, empezamos a combinar el 1 y el 0, el 1 y el 1, 1 y 2. Después del 19, empezamos a combinar el 2 y el 0, y así sucesivamente. Acá ocurre lo mismo, solamente que en binario tenemos dos caracteres distintos nada más, el 0 y el 1, por lo tanto los números son de mayor longitud. Desde el 0, 0, 0, 0, que viene a representar el 0 decimal, hasta el último binario de 4 bits, 1, 1, 1, 1, que representa al 15 en decimal, hace referencia a la F en notación hexadecimal. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una dirección, por ejemplo, DB9, 2008, DB9, por ejemplo, estamos haciendo referencia, si eso fuera traducido al binario o decimal, estaríamos haciendo referencia a 2008, un 2. Es un nivel hexadecimal, 0010, 0, 0, 8, 1000, dos puntos. El DB9 vendría a ser referencia a una D, que es 1101, una B, 1011 y un 9, 1001. Entonces, nosotros con una notación hexadecimal podemos convertir o traducir directamente cada carácter a su equivalente en binario en forma inmediata. Es incluso más fácil de traducir una dirección de IPv6 al binario que una dirección de IPv4, porque IPv4 tiene notación de decimal y nosotros tenemos que hacer una conversión con operaciones matemáticas para obtener los valores en binario. ¿Y por qué es importante obtener valores en binario? Porque las direcciones IP son binarias. Que yo la vea una IPv4 en decimal o una IPv6 en hexadecimal significa que estamos nosotros representando de alguna manera más humana, más cómoda, una dirección binaria. Pero la dirección IP en realidad es binaria. La identificación que viaja dentro de la cabecera de un paquete IP siempre es binaria. Las máscaras son cantidades de bits. Por lo tanto, en binario la representación es exactamente la misma de un IPv4 a un IPv6. La única diferencia, IPv4 son 32 bits, que pueden estar en 0 y 1. IPv6 son 128 bits, que pueden estar en 0 y 1. Esa sería un poco la diferencia.
Si tenemos transmisión. Sí. Bien. Continuando, esto es un poco la tablita para orientarnos un poco en lo que es la conversión de bases, para que identifiquemos cada uno de los niveles, que empezamos a ver en la dirección de IPv6 que cada carácter que vemos, cada número, cada letra, representa un nivel de 4 bits. Por eso la cantidad de caracteres que tenemos. Si nos fijamos, por ejemplo, 2008 son 4 niveles de 4 bits, 4 por 4 son 16 bits. Por eso hablamos de 8 grupos de 16 bits cada uno en hexadecimal. Ahí tenemos los 8 grupos, en este caso están reducidos por el 2 puntos que hablamos en otra clase, de 16 bits. Cada uno de estos valores son 16 bits. Recordemos que ahí podemos extender algún 0, aquí tendríamos 2 ceros, ahí tendríamos 2 ceros, siempre 4 caracteres hexadecimales que representan cada uno de los grupos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de direcciones. Y ahora vamos a empezar a trabajar ya un poco más práctico con estas direcciones. Por ejemplo, un 2008 DB9 FE 19.000, 2.2 es una dirección válida. Estas son todas direcciones válidas de IPv6. Un 2.2 es de referencia, que yo tengo 64 bits. Viene a ser en este caso esa primera parte dentro de nuestra dirección IPv6, y la segunda parte viene a ser o a representar la dirección de, en este caso es 10000, 2 puntos, y todo lo que sigue al final es 0. ¿Cuál es la principal diferencia o lo raro que nosotros vemos comparando esta dirección con una dirección de IPv4? En este caso, en IPv4, esta sería la dirección de red de un IPv4. Cuando toda la parte de host es 0, viene a ser una dirección de red. Por ejemplo, si acá nosotros le pusiéramos un /68 para cubrir también estos bits, o en este caso, sí, un /68 para cubrir ese primer bit. Como si acá yo estuviera cortando la subred, ponemos que 64 llega hasta ahí, 68 son 4 bits más, un nivel, todo lo demás es 0. Toda la parte de host es 0, por lo tanto, en un IPv4 sería la dirección de red. Si toda esa parte de host fuera 1, en un IPv4 sería la dirección de broadcast. En el caso de IPv6, no son direcciones de red ni direcciones de broadcast. Esas direcciones ya no existen en IPv6. Esto es una dirección de un host. El primer host de una red es cuando todos los bits de la parte de host son 0. Aquí, por ejemplo, tenemos otro. Ese sería el 2.2.1. Vendría a ser la segunda dirección de una dirección de IPv6. Vamos a poner 68 con los ejemplos. Si lo dejamos más consistente, esa sería la segunda dirección. Aquí tenemos, por ejemplo, una dirección donde todos los bits finales son F, son todos 1. Acá, por ejemplo, podría ser, vamos a hacerlo lo que sería una dirección de broadcast. Esto, por ejemplo, sería toda la parte, todos los bits de host a 1. En un IPv4 uno identifica esos bits de host como una dirección de broadcast. Sin embargo, en el caso de IPv6, todos esos bits hacen referencia a la última dirección de un host. Yo puedo asignar esta dirección IP a un host y lo puedo comunicarse con la red sin ningún problema. Y este es un host intermedio que está dentro de esa red. Y otro punto importante, que las URLs, cuando nosotros vamos a acceder a un servicio, como nosotros hacíamos en IPv4, por ejemplo, http, 192, 168, 123, 2.8080, nosotros poníamos la dirección IP, 2 puntos y el puerto. Ahora el carácter 2 puntos no podemos utilizarlo directamente porque el carácter 2 puntos es parte de la dirección IP. Entonces la URL no puede interpretarlo correctamente. ¿Cómo se modificó, cómo se corrigió ese problema? Encerrando las direcciones de IPv6 entre corchetes. Yo puedo colocar una dirección IPv6 entre corchetes, 2 puntos y el puerto para acceder a lo mismo que nosotros ya accedíamos con IPv4. Y eso, por supuesto, requerirá que el servicio esté atendiendo en un puerto determinado de IPv6, por supuesto.
Vamos a hacer una breve introducción al subnetting y algunos ejemplos propios de subneteo o subredes en IPv6. Se utiliza la misma notación CIDR tradicional, o sea, una dirección IP barra la cantidad de bits de máscara. La máscara se mantiene en decimal, por más que la dirección esté en hexadecimal, un poquito lo que venimos hablando recién. El número de bits a 1 en la máscara representa el prefijo de red y toda la parte en 0 representa el sufijo de host. Y un poco lo que aclaramos recién, no existe la dirección reservada de host ni la dirección de bloques. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, supongamos 30 bits en una dirección de IPv6 para la parte de host, o sea, una barra que me dé 30 bits, que será una 128 menos 30, una barra 98, me quedan 30 bits para la parte de host. Si todas las posibles combinaciones de esos 30 bits van a partir desde todo en 0, 1, 2, 3, hasta todos en 1. Todos en 0 representan la dirección de un host, todos en 1 representan la dirección de otro host. Por lo tanto, la cantidad de direcciones va a venir representada por una pequeña cuenta, 2 elevado a la cantidad de bits de host. Directamente, no tenemos que restarle 2, como hacíamos en IPv4, porque es la cantidad de bits total la que nos da a nosotros la dirección de la cantidad de hosts posible. Esos serían algunos puntos interesantes a tener en cuenta para el subnet. En el caso de la división en subredes de IPv6, por ejemplo, veamos un pequeño ejemplo. Voy a ver si puedo levantar esta imagen aparte. Así la podemos levantar un poquito más grande. Veamos el siguiente ejemplo. En ese ejemplo que tenemos, un bloque de dirección de IPv6/48. Este, por ejemplo, recordemos, tenemos 64 bits para el prefijo de red, 64 para el sufijo de host. Del prefijo de red podríamos tomar 48 bits para el prefijo de enrutamiento global, que era la parte global de la dirección, y lo que está en el medio, estos 16 bits, que es un nivel, es como el 1000 que vimos en la dirección, a un identificador de su red. Siempre uno podría dividir directamente las redes así, redes con prefijo fijo global de 48 bits, y después tengo 16 bits para la parte de subred. Esto ya nos da una cantidad de subredes determinada, son 16 bits, son 2 subredes. Y para cada una de esas subredes voy a tener 2 a la 64 hosts posibles en cada subred. O sea, ya tenemos muchísimas subredes y a su vez muchísimos hosts por cada subred. Veamos, por ejemplo, ahí se ve acostado, todas las posibles combinaciones que nosotros tenemos de subredes en esta red. 0000, 0001, 0002, 3, 4. Recordemos que esto está en hexadecimal. Son estos 16 bits, son 4 caracteres hexa, son 16 bits que representan 4 niveles. En este caso, lo que vemos ahí al costado son caracteres en hexadecimal, no son binarios. Por eso el 2, 3, 4, hasta el FF que viene a ser todos los bits a 1. Son 65.536 subredes. Por lo tanto, uno acostumbrado a un subnetting con IPv4, decíamos que teníamos una barra 24, tomamos, por ejemplo, 2 bits, hacíamos una barra 26 en IPv4 y teníamos 2 bits, son 4 subredes. En este caso, por ejemplo, ya en forma nativa, digamos, podríamos hacer 65.536 subredes distintas. Si yo quisiera tomar 2 bits, podría en vez de tomar una barra 64, podría tomar una barra 50 y ya tendría solamente 2 subredes. ¿Cuál es el problema? Que en los niveles, esos bits que yo estoy tomando van a ser 2 bits de la dirección. Después, para representar ese nivel en hexadecimal, ya vamos a tener que empezar a hacer algunos cálculos. Por ejemplo, si va a tener el primer nivel de la parte de subred, va a ser 0000, pero los dos primeros bits, el 00, representan la parte de red y los otros 2 representan al host. Entonces, por ahí, el primer host
va a corresponder con 0000 y todo lo que sigue en 0, mientras que el último host va a corresponder con 0011 y todo lo que sigue en 1. La segunda subred será 0100 para el primer host, 0111 para el último, y así sucesivamente en todas las combinaciones del nivel. Se complica un poco en ese caso andar calculándolo, pero como tenemos tanta cantidad de redes, tantas direcciones en abundancia, lo que se suele hacer es no escatimar tanto en bits como nosotros y tomar nivel completos. Entonces, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, un barra 48, yo podría tomar directamente un barra 52, son 4 bits, y tomar directamente los 4 bits que me dan 16 subredes mínimo para poder empezar a trabajar sin andar subdividiendo un nivel en parte de red y parte de host. Eso es lo que uno suele hacer en general cuando trabajamos con subredes. Sería una dirección, por ejemplo, y ahí tenemos todas las combinaciones. Recordemos que esta dirección IP es la 2001, 0db8, acá, barra 48. En direcciones barra 64 tenemos todo un bloque de 4 niveles de 16 a su red. Entonces tendríamos 2001, 0db8, acá, 0000 barra 64 es la primera red. De acá en adelante, todos los bits a 0 son el primer host, todos los bits a 1 son el último host. 0001 es la segunda subred, y de acá en adelante todos los bits a 0 son el primer host, todos los bits a 1 son el último, 0002, y así sucesivamente hasta el FF, que es la última subred, la 65.536, y como siempre lo que sigue, todo 0, con un 2 puntos, hace referencia a la parte al primer host, y todo 1, o sea, de acá en adelante FF, hace referencia al último host. Vamos a ver enseguida algunas herramientas y algunas calculadoras para que nos ambientemos un poquito más en la subred. Ese sería entonces un pequeño ejemplo de subnetting. Vamos a ver algún otro. Voy a compartir directamente la imagen. Este sería otro ejemplo de subnetting, una dirección sin comprimir, para que lo veamos un poco en formato más extendido. 2001, 0000. Esta es la dirección, por ejemplo, 2001, barra 64. A ver si lo tengo en la presentación. La presentación va a ser más fácil. Esa sería, por ejemplo, la dirección. Una 2001, 1 barra 80. Era el prefijo. Entonces, ¿qué tenemos en barra 80? La dirección sin comprimir. Tenemos 80 bits de máscara, el prefijo de red, hasta ahí, barra 80, el prefijo máscara, ese es 80, y el resto en 0, longitud del prefijo 80, es un tipo de dirección unicast, la 2001, y si nos fijamos nosotros en el rango de direcciones IP que tenemos, o de direcciones IP de host que tenemos para esa red, es desde la 2001, aquí tenemos toda la parte que está en negro acá en 0, corresponde con la cantidad de bits que tengo acá en máscara. Y los últimos 3 octetos son los que me quedan para parte de host. Los últimos 3 octetos van a ir desde el 0 hasta el 1, que ven ahí abajo, el FF son todos 1. El 0 y el 1, como dijimos, no es red y broadcast, es el primero y el último host. O sea, aquí tengo 3 octetos, 3 por 16, cantidad de bits, 2 elevado a esa cantidad de bits, me da la cantidad total de host. No tengo que restar el 0 y el 1 porque son direcciones válidas para host. ¿Se ve? Esta es la misma dirección de red, 2001, 1, pero con una máscara de 16 bits, no una máscara de 80 bits. Si nos fijamos, la dirección sin comprimir es la misma, la máscara de 16 bits, el prefijo de la máscara es FF, que es el primer bloque, 16 bits,
todo el resto en 0. Nosotros vimos recién, el prefijo de la máscara son 80 bits en 1 y el resto en 0. En este caso son 16 bits en 1 y el resto en 0. La longitud de la máscara es 16 bits. Y si nos fijamos en el rango de direcciones, tenemos 2001, que es la parte de red, y todo el resto de la dirección en 0 y todas las posibles combinaciones hasta 1 es la cantidad de hosts posibles en esa red. O sea que tenemos, como vemos, muchísimos hosts disponibles es incontable la cantidad de direcciones que nosotros tenemos por una subred, en este caso una barra 16, son innumerables. Un ejemplo, otro ejemplo más, por ejemplo un 2001, este es un prefijo de sitio de 48 bits. El que hablamos recién, por ejemplo, 2001 DB8, acá dos puntos, barra 48, hace referencia a un prefijo global. De ese prefijo global, nosotros habíamos dicho que teníamos, que íbamos a tomar hasta el 64, son otros 16 bits para el prefijo subred. Que era evitarnos 4 niveles completos, perdón, para evitarnos andar subdividiendo. En este caso tenemos 4 niveles completos, sería 0015, el identificador de la subred. Ese 0015 es una de las subredes varias en ese rango. Recordemos, de 48 al 64 son 16 bits, tenemos 65.536 posibilidades de nivel 15. El 15 es una de esas 65.236 subredes. Y después lo que sigue es el identificador del host. Aquí tenemos la máscara, barra 64 es la mitad de la dirección justa, así que tenemos los 4 bloques en 1, los últimos 4 bloques en 0, y tenemos la cantidad de direcciones. En este caso, si nosotros vemos, tomamos un nivel de la parte de host para subnetear. Acá esa dirección es la dirección de su red genérica, digamos, y acá, por ejemplo, lo que hice fue tomar un nivel más de host para hacer subredes. Recién yo les comenté, ya vamos a hablar enseguida en una práctica, les comenté que nosotros podemos tomar, por ejemplo, 2 bits, 3 bits, de acuerdo a lo que hacíamos con IPv4, para la parte de red, lo que llamamos como pedir prestado esos bits de la parte de host hacia la parte de red para subdividir, para subnetear la red. Entonces pedíamos 2 bits, teníamos 4 subredes. En este caso, si esta fuera mi dirección de red, yo puedo también pedir 1, 2, 3 bits, 4 bits. Lo más cómodo siempre es pedir un nivel completo, 4 bits, ir pidiendo de nivel completo. Son muchas direcciones, así que por ahí no hace falta, no hay que complicarse con cálculos complejos, porque también eso va a llevarnos a errores. Entonces podemos pedir un nivel completo. ¿Qué va a significar esto? Que de los 4 bloques de 16 bits que tengo para host, ahora voy a tener 4 bits menos para host. Y son 4 bits que estoy asignando a sus redes. Esos 4 bits van a darme combinaciones desde el 0 hasta la F, que son 16 combinaciones distintas. Por lo tanto, tomar un nivel, lo que sería un barra 68, implica que nosotros estamos subneteando esa dirección de red. El 2001, 0db8, acá 15, la estoy subneteando a su vez en 16 subredes, que van a ir desde la 0 hasta la F. Y toda la parte de host va a corresponder del 0 al 1 FFF, que corresponde con todos los posibles hosts de esa red. Recordemos, tampoco tenemos broadcast ni dirección de red. Ese sería un poco entonces un ejemplo de un subnetting ya tomando bits desde la parte de host. Y aquí tenemos otro pequeño ejemplo. Bueno, ese es el mismo ejemplo de recién. Fijémonos que tenemos la 2001 DB8 acá 15, 2 barra 68. Ese hasta el 15 hace referencia a la dirección de la red. Por ejemplo, lo que sería una clase C en IPv4, y después el barra hace referencia a get host. Entonces, ¿qué tenemos? Este primer nivel está incorporado en la parte de subred. Es un identificador de subred. Y de ahí en adelante son todos los hosts.
por ahí tenemos, el nivel va a ser 0. Cuando toda la parte de host sea 0 va a ser el primer host, cuando toda la parte de host sea 1, vamos a ir a CF, va a ser el último host. La segunda subred, ese nivel va a ser 1. Recordemos, va a ir de 0 hasta F, ese nivel, para poder tomar los 16 posibles valores. Ese va a ser 1. De nuevo, toda la parte de host a 0 y toda la parte de host a 1 es todo el rango de direcciones que tenemos. Y así sucesivamente, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, A, B, C, D, E y F es la última. Es la última subred. Entonces la última subred sería 1, 2001, 0DB8, acá 0015, F, 000, barra 68. La máscara corta al primer nivel de ese bloque. Y todo 0 es la dirección del primer host, todo en F es la dirección del último host. ¿Sabes? Sería un poco un ejemplo de una subred. Algunas herramientas útiles para esto. Una es una calculadora, así como teníamos el ipcalc en línea de comandos de Linux. El zipcalc, en este caso, también nos permite trabajar con IPv6. Y el zipcalc también nos permite hacer subnetting de IPv6 y tirarnos toda la lista de subredes. Ahí vamos a ver un poco ahora un par de ejemplos de zipcalc. Y también tenemos, por supuesto, es un ejemplo de tantas calculadoras online de IPv6 que podemos llegar a encontrarnos en la web. Si lo buscan en un buscador, IPv6 Calculator Subnetting, vamos a encontrarnos un montón de direcciones. Esta es una que lo vamos a ver. Una por ahí que he utilizado y está bastante buena para poder trabajar. Vamos a ir a la terminal, por ejemplo, para poder ver un par de ejemplos de zipcalc. Ahí tenemos, por ejemplo, bueno, esto es un arch, -s, zipcalc, se instala. Si esto fuera Debian, zipcalc se instala en Debian con ese comando, con aptitude o con apt-get. Y una vez que esté instalado, nosotros tenemos el comando zipcalc para poder trabajar. Veamos, por ejemplo, alguna dirección. Analicemos una de las direcciones IPv6 que yo tengo en mi máquina, como es el local link, que ya habíamos analizado un poco en la clase anterior. El local link derivado de la MAC, utilizando notación EUI64. Esa dirección, directamente así como está, podríamos pasársela a nuestro zipcalc para ver toda la información propia de la dirección. -sol, vamos a pasarle como argumento, y tiramos la dirección IP /64. Ese es un /64. Recordemos, un FE80, 2.2 y esto es la notación EUI64 de IMAC, donde en el medio está dividida con FF, FE, y teníamos un 2 sumado al primer bloque de la dirección MAC original. Si tiramos eso, fijémonos qué información tenemos. Para 64, información de IPv6, es un local link, dirección de unicast. Sabe que es local link por el prefijo. Recordemos que los prefijos en la dirección IPv6 son importantes. El FE80 siempre indica un local link. Esta es la dirección expandida. Les dice ahí, parte expandida, FE80, 000, son tres octetos en 0, que representan esa reducción con las puntos de puntos, y la parte de la MAC. La dirección comprimida, un poco la que ya pasamos recién, prefijo en subred, FE80, /64, es una dirección /64, o sea, significa que ese prefijo, FE80 y 3 bloques en 0, son la dirección de red. Y la última parte, los últimos 64 bits, son los 48 bits de la dirección MAC de la máquina, más 16 bits que representan el agregado que le da el EUI64 a esa dirección. Ahí tenemos la máscara, todo F, 64 bits en F, 64 bits en 0, local link, y ahí tenemos el rango de host. Fijémonos que tenemos
el mismo prefijo de red, y desde el primer host, todo en 0, hasta el último host, todo en 1, tenemos el rango completo. Bien. Después, bueno, ahí hay algunas informaciones también respecto del DNS. Ya vamos a hablar un poquito ahora de DNS. Esta es una resolución inversa de DNS, y este es un versión 4 y versión 6, que es básicamente cómo se representaría una dirección de IPv4 sobre una dirección IPv6 mapeada. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el 94, 170, 217, 254 mapeado dentro de una dirección IPv6. Un V4 dentro de un V6. Es uno de los mecanismos de transición que hablamos en la otra clase. Vamos, por ejemplo, el tema del subnet. Pongamos otra dirección. 2001, dos puntos, por ejemplo, DB8, acá 15, dos puntos, puntos. Y el otro ejemplo que vimos recién. Y esa dirección es un global unicast. Una dirección global es una dirección pública, que ya puedo yo directamente pinguear contra esa máquina, puedo hacer interacción, acceder a servicios y demás. Ahí tengo la máscara, los prefijos, el rango de host, exactamente igual que nosotros vimos con la filmina recién. Lo bueno que tiene esto es que yo también puedo empezar a hacer subnetting. Imaginemos que queremos hacer o tomar un bit o un nivel de la parte host para hacer su red. Entonces, del barra 64, yo podría tomar 4 bits más y hacer sus redes barra 68. ¿Cómo se hace eso en ZipCalc? B6 bit igual, por ejemplo, 68. Tenemos la dirección con el sufijo de red barra 64, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar esa dirección de IP barra 64 y va a calcularme sus redes barra 68. Son 4 bits más, por lo tanto es un nivel completo, son 16 subredes que voy a tener en ese rango. Si damos Enter, veamos que apareció. Ahí tenemos todas las subredes barra 68, son 4 bits. Si nos fijamos, tenemos, todas comparten esta parte de red en general, y este nivel, ese que yo he marcado ahí, el primer 0, hace referencia a nuestro nivel de subred, los 4 bits de la parte de subred, el 68. Ahí tenemos el 0, por ejemplo, el 0 en las primeras dos es el primer host y el último, un poco el que vimos en la filmina, ese sería el primer host y este sería el último, y el 0 para esa subred. Ahí tenemos el 1 para la subred, ese sería el primer host y este el último, luego el 2, primer host y último, luego el 3 y 4 y así sucesivamente con todas. Ahí está, por ejemplo, el D, primer host y último, el E, primer host y último, y el F, primer host y último. Y tenemos todas las posibles combinaciones de nuestra subred. Esas son, como vemos, 4 bits que yo he tomado de la parte de host para hacer subred. Son 4 bits, 16 subredes. Ahora, si yo, por ejemplo, tuviera una dirección barra 48 y tomo subredes barra 64, ahí sí tenemos un montón de bits. Son 16 bits que yo voy a estar tomando para combinaciones, por lo tanto acá vamos a tener una lista mucho más grande de subredes. Si fijamos, ahí salieron todas. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hacer acá un hit, por ejemplo, 50 primeras, ahí salieron las 65.536, 50 primeras, para que veamos cómo va evolucionando las subredes. Acá el que he tomado es una dirección barra 48, aquí es para, de toda la lista esa, mostrarme solamente 50 líneas, de una dirección barra 48 he tomado subredes barra 64. Entonces la barra 48 son esos primeros tres bloques
Y todos estos del medio, ese bloque completo de 16 bits, es lo que yo he tomado como subred. Recién teníamos toda esta parte de red y habíamos tomado el primer nivel del siguiente bloque como subred. En este caso, he tomado un bloque completo de 4 niveles, 16 bits, para subred. ¿Y qué tenemos? Esa es la primera subred y esta es la cantidad del primer host y el último, para la subred 0. La segunda es la subred 1, para el primero y el último. 2, el primer host y el último. La 3, la 4, fíjense que acá tenemos la 8, la 9, la A, esto es hexadecimal, después el 9, el siguiente número es A, la B, C, D, E, la F, este es el último host de la F, y el siguiente es el 1-0. Exactamente igual en una notación posicional. El 1-0 que hace referencia al siguiente bloque. Y ahí tenemos el siguiente es el 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, pongámosle algunos más. 1-100. Por ejemplo, tenemos el 1, 1, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1A, 1B, 1C, D, E, F, 2. Y así sucesivamente. 2-1, 2-2, 2-3 son todas las subredes que yo tengo disponibles. Son 16 bits, son 65.536 combinaciones distintas de subredes. Cada una tendrá 2 a las 64 hosts posibles. ¿Sí? Esa sería un poco la idea. Bien. Ponemos otro ejemplo. Supongamos, bueno, acá voy a mostrar los últimos para que veamos cómo termina. Ya hemos visto los primeros, vamos a quedar con la intriga los últimos 100. Por ejemplo, ahí tenemos esa combinación, es la combinación de la subred, FF, todo en 0 y todo en 1, para esa subred, el D0, fíjense, el CF sigue en un D0, D0, D1, D2, D3, D4, D8, D9, DA, DB, DD, DF, y ahí tenemos el E0, E1, E2, E3, después tenemos el EF, F0, cada uno con su dirección de host, el primero y el último, y después tenemos el F desde el 0, 1, 2, 3 hasta el FF, que es la última combinación de esos 16 bits para su red. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que tenemos, esta sería la combinación 65.536 con el primer host y el último. Son todos unos. Ese primer host haría referencia a lo que sería una dirección de red y este F haría referencia a un broadcast, que en IPv6 no existe, son dos direcciones válidas de host. Bien, ese es un ejemplo, algunos ejemplos simples de CCalc. Vamos a ver uno más, como para que lo analicemos más en detalle. Por ejemplo, pongamos un 64 y tomemos, por ejemplo, un solo bit. Un solo bit de esa parte de red, es una red barra 64, y de la parte de host estoy tomando solamente un bit. De eso, este bit me va a dar a mí dos direcciones de su red. Este ejemplo vamos a verlo para que veamos que también podemos ir tomando de a un bit, como hacíamos en IPv4, sin tener en cuenta los niveles, pero se nos va a complicar un poquito con pensar cuál sería la anotación del número. Veamos, por ejemplo. Esas serían las dos subredes. ¿Cuáles son? He tomado un bit de este nivel que está en 0. Esto está en hexadecimal. Son 4 ceros binarios. El primer 0 es el bit que he tomado yo para su red. Entonces, ¿qué tengo? El primer host es 0 y todo esto sigue en 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la parte a 1. Pero del primer nivel no corresponde todo el nivel al direccionamiento de su red, sino que corresponde solamente el primer bit.
Entonces, si nosotros lo analizamos más detenidamente, yo tendría, por ejemplo, copiémoslo, copiémoslo acá. ¿Cuál sería la, por ejemplo, mirarlo un poquito, así que más bonito? ¿Cuál sería el rango acá? Ese objeto que yo veo, este de acá, vamos a dividirlo, voy a hacerlo con una marca, ASCII, ese objeto, el nivel de 4 bits, hace referencia, lo mismo que este, referencia a binario, en binario, 0000. Y acá, ¿qué es lo que tengo? En binario, en binario. Esto es un 0, y esto en binario es un 7. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando de acá el primer bit para red y el resto para host. Entonces, cuando estamos hablando de la dirección de red, o lo que sería la dirección de la primera subred, sería 0 ese bit, porque es la primera subred, y todo lo demás es 0. Estos 3 bits que quedan de ese nivel, más los otros niveles que tenemos, los otros bloques que tenemos. Y acá tenemos exactamente lo mismo. Estamos tomando el primer bit para subred, es 0, y el resto de los bits, en este caso en la dirección del último host, va a ser 1. O sea que tenemos todos los bits a 1 más los últimos 3 bits de ese nivel también a 1. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos viendo es que podemos ver una dirección de IPv6, dos direcciones que a simple vista parecen totalmente distintas, o por ejemplo, un 00 todo en 0 y después un 7FF, que son los dos extremos en host de la misma dirección, de su red. ¿Sabes? Y acá, ¿qué es lo que tenemos? En este de abajo, si nosotros nos fijamos, ahí, el 8 en binario es 1000. Eso es un 8. Estoy tomando el primer bit para subred, antes era la subred 0, en este de abajo es la subred 1. Por eso me queda un 8. Y acá tenemos el 1, los últimos 3 bits, sería en hexadecimal. Entonces ahí tenemos todas las posibles combinaciones. Es por esto que se nos complica un poco después empezar a analizarlo, que el 0 hace referencia a que estoy tomando el primer bit, igual si tomo el segundo bit, o 2 bits, puede tener dos posibles combinaciones, y así sucesivamente. Hay que tenerlo en cuenta porque por ahí se nos complica y son tantas las direcciones que tenemos disponibles que no tiene sentido tampoco ir tan a lo hueso ahí analizando bit por bit. Veamos, por ejemplo, vamos a guardarlo. Un último ejemplo, y ya pasamos a algunos otros comandos. Si acá de esta misma dirección, en vez de tomar un /65, tomamos un /66, estaríamos tomando 2 bits, lo cual me da 4 redes. ¿Cuáles son esas redes? La 0, de la 0000 a 0011 sería ese nivel, un 3, del 4 al 7, del 8 al B y del C al F. Si analizamos un poquito estos bloques, vamos a irnos otra vez a este archivito. Para que analicemos un poquito esa situación que tenemos. Ahí, en este caso, es el que estoy analizando. Y que tenemos 2 bits en la primera subred y el resto
en host. En este ocurre lo mismo. Primera subred, host 1, 1. Después todo lo demás es 1. Es decir, la primera subred se mantiene, los 2 bits, esos, más los que siguen son 0 para la dirección de host, y la primera subred se mantiene, y los 2 bits en 1, más todo lo que sigue en 1, en la dirección del último host. Y exactamente ocurre con esta de acá. Tendríamos, por ejemplo, esa sería la dirección 01, la máscara corta ahí, el pipe es para indicar un poco dónde corta la máscara, y en esta misma tendría el 1, 1. Por eso el 4 en esa dirección y el 7. Los primeros 2 bits hacen referencia a la segunda subred, los últimos 2 ya son host, pero en conjunto nosotros los representamos como hexadecimal 7. Y lo mismo acá. Voy a ver si lo hacemos más rápido. Con ahora, ahí está. Por ejemplo, aquí que tendría. Sería la otra subred 1, 0, 0, 0, es el 8, y la última sería 1, 0, 1, 1, que es una B. Siempre tengamos en cuenta que el 10, 10 es A, entonces el 10, 11 es una B. Y por último acá, en esta, tenemos la última subred 1, 1, 0, 0, y 1, 1, 1, 1. Esto 1, 1, 0, 0 es una C, y 1, 1, 1, 1 es la F. Entonces son todas direcciones distintas al parecer, pero en realidad son subredes distintas. Y todos los hosts que yo me encuentre dentro de un rango, por ejemplo, el 0 completo pertenece al primer host de la primera subred, pero si yo tuviera, por ejemplo, un 0, 0, 15, 2 puntos, 1, 0, 0, 0, 0, 0, o lo que sea al final, también estamos hablando de un host de la segunda subred. De la primera subred, perdón. El 2, el 3, son todos de la primera subred. A partir de ahí ya estamos hablando de hosts de la segunda subred. Y así sucesivamente. Esos serían algunos ejemplos de cómo se hace subnetting en IPv6. Y después, el tema de los comandos, un poco quería pasárselos como aclaración. El tema de algunos servicios, nosotros cuando trabajamos en Linux, en cualquier esquema de direccionamiento, siempre tenemos un direccionamiento IP determinado, que puede ser IPv4 o IPv6, ya todos los sistemas hoy en día soportan IPv6, por lo tanto, te lo puedo usar ya nativamente en IPv6. Y además, los servicios ya están también portados en general a IPv6. Veamos un par de ejemplos prácticos que yo ya tengo acá configurados para que los analicemos. Esta máquina, nosotros vemos, tenemos una dirección IPv6. Bueno, en esta particularmente no. Así la tengo almacenada. Ahí tengo una dirección IPv6 asignada. ¿Sí? Un 2008 DB9 FE 19 200 /74, que de hecho es una dirección de IPv6 que yo obtuve por DHCP. El mismo software de DHCP que nosotros ya utilizamos en IPv4 podemos utilizarlo en IPv6. Vamos a ver ahora un pantallazo general de algunos servicios. Sé que por ahí algunos ya han configurado estos servicios, otros no tendrán por ahí mucha idea de cómo funciona, pero para que vean que en realidad son los mismos software que nosotros ya utilizamos para una u otra cosa. Esa dirección yo le he asignado en forma dinámica por DHCP, pero también podría haberla hecho en forma estática con el comando IP. Veamos, por ejemplo, esta otra máquina. Esta tiene otro IP de 6, todas están en el mismo rango /68, para que podamos hacer ping. 2008 DB9 FE 19 2.2.2 corresponde al mismo rango de
2008 DB9 F19 2.2.200 barra, en este caso barra 64, ahí me equivoqué yo en la marca. Pero la conectividad funciona. ¿Cómo asigno yo direcciones IP? Por ejemplo, a esta máquina vamos a asignarle una dirección IP B6, bueno, ahí la tengo, es la 2.2.1. Corrijámosle 64, pasa que se la ha tomado por DHCP, habría que corregir el DHCP, ahí lo vemos. ¿Cómo asignaría yo una dirección IP? Imaginemos que queremos asignarla a 2001 a una interfaz de red como, por ejemplo, alguna de estas, a la ETH1. El comando es exactamente igual que el que usamos nosotros en IPv4. El comando IP, que nosotros hacíamos, para esto es súper recomendable que ya manejemos el NetTools, perdón, el IP Route 2, comandos IPs y no utilizar ifconfig y router. El comando IP que nosotros hacíamos, IP address, add, por ejemplo, 122, 168, 2010/24, ETH1, asignamos el broadcast, ese es el comando para IPv4. En IPv6, este comando ya no va a llevar el broadcast porque no tenemos dirección de broadcast que asignar en una dirección IPv6. Acá iría la dirección de IPv6 directamente por 2001, dos puntos, db, dos puntos, 1000, dos puntos, barra 64. Por ejemplo, para que veamos que el primer host también es una dirección válida. Y para hacerle entender al comando IP que eso es una dirección de IPv6, simplemente le agregamos un modificador -6 al principio. Entonces, con eso, yo lo que hice fue cargar una dirección de IPv6 en mi interfaz ETH1. ¿Sí? IP -6 a o address o addr, add para agregar. Estamos usando IP aliasing, así que agregamos y sacamos direcciones de una misma placa. La dirección, barra el sufijo de máscara y el dispositivo. Content también la borramos, si queremos. Y después, la tabla de enrutamiento, nosotros veíamos con IP route o IP RO o IPR, la tabla de enrutamiento de IP6, que funciona exactamente igual que la IP4, podríamos hacer IP-6R o route. En ese caso, yo acá estoy viendo el enrutamiento en IPv6. Los comandos son muy parecidos, son, digamos, el mismo comando que porta ya a IPv6. IP-6 y el resto es exactamente igual, salvo algunos detalles como el broadcast, el resto es exactamente igual que nosotros usamos en IPv4. IP-6 address, IP-6 route, IP-6 túnel, para hacer túneles de VPN, por ejemplo, o IP-IP, IP-GRE o el que fuera. Lo utilizamos directamente con el -6 y automáticamente todo el comando ya interactúa con el sistema utilizando notación de IPv6. Para asignar y ver la central utilizando directamente IPv6. Ahora, ¿cómo hago yo en mi máquina? Por ejemplo, en esta máquina, para obtener una dirección, suponiendo que tengo un servidor de DHCP corriendo, entregando direcciones de IPv6. Nosotros en Debian, nativamente, DHClient es DH0. Y pedimos una dirección de IPv4 por DHClient por DHCP. Si yo tuviera un servidor de DHCP corriendo IPv6, yo podría hacer DHClient -6 y la interfaz. Y automáticamente empieza la negociación de DHCP, el offer, el accept, el acknowledge y los mensajes de DHCP utilizando direcciones de IPv6. ¿Sabes? Este comando es el que yo utilicé para obtener esta dirección de IPv6 de mi servidor de DHCP que está entregando IPv6. Ahora, el servidor de DHCP también tiene algunos tips de configuración. ¿Por qué? Porque el servidor que uno nativamente usa en Linux, muchos habrán usado ya, el ISC DHCP Server, no puede entregar rangos de direcciones IPv4 e IPv6 simultáneamente. Incluso está en la documentación. Es la documentación del DHCP-D. Por ahí nos dice que no podemos setearle
Vamos a buscarlo ahora. Command line. No podemos setear el IPv4 y el IPv6 simultáneamente. El subred que nosotros seteamos en IPv4 nos permitía a nosotros poner un rango de IPs para entregar a nuestros clientes. En IPv6, si nosotros queremos tener en simultáneo un IPv4 y un IPv6, tenemos que hacer un pequeño truco para correr el daemon, por ejemplo, con IPv4, y luego lanzar un daemon adicional, un proceso adicional que esté escuchando el DHCP para IPv6, pero lanzarlo a mano, porque si nosotros colocamos las configuraciones de subnet acá, vamos a ir al grano, dhcpd.conf, que es el archivo de configuración principal, digámonos que nosotros tenemos subnet, que yo voy a estar entregando para los bloques de IPv4 que voy a estar entregando a los clientes. La máscara que yo asigno y demás, el rango de cuál dirección a cuál dirección. Esto no vamos a entrar demasiado en detalle ahora, pero eso sería un bloque para entregar IPv4. Yo no puedo colocar un subnet y a su vez un subnet 6 en el mismo archivo. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Que yo por ahí lo he hecho y me ha dado resultados. Es crear un archivo adicional. Una copia del archivo original del DHCP y asignarle un subnet 6. Decirle, estamos entregando IPs en este rango. El 19/68 de este IP a este IP. Desde la 100 a la 200. ¿Sabes? Automáticamente con este archivo ya quedaría el servicio en daemon. Ahora, si yo configuro este subnet 6 en vez de subnet 4, al restartear el daemon quedan dando directamente el IPv6 como DHCP, pero no tengo el IPv4. Entonces, por ahí, si uno quiere las dos, lo que puedo hacer es service, con los dos archivos de configuración, el IPv4 original y el IPv6 que yo agregué, un service ISC DHCP server restart para restartear el daemon en IPv4 y después un DHCP-6, y el comando que uno puede lanzar a mano, -cf para etc DHCP DHCP6 6.com. Entonces, con este comando nosotros estamos lanzando un daemon, podemos hacerlo así, en el segundo plano, incluso un hub para que no se taguee a nuestro terminal. Podemos lanzar el daemon directamente para atender conexiones de IPv6. Entonces, si la máquina consulta con el DH Client por un IPv4, se la va a entregar, y si consulta con un IPv6, se la va a entregar también. Están los dos corriendo. En este caso yo creo que tengo solamente uno, ¿verdad? Tengo el DHCP6, efectivamente, que yo hice andar ahí. De hecho, ese DHCP6 es el que le entrego IP a esta máquina en ese rango. Bien, y el resto de los servicios funcionan en general en los dos stacks de protocolos. Partiendo, una breve reseña, partiendo de lo que uno primero consulta siempre, que es el DNS, nosotros en un nombre de dominio podemos asociarle una dirección de IPv6 directamente. Si nos fijamos, por ejemplo, tengo mi zona de dominio en el bind. Si nos fijamos, ¿qué es lo que tengo? Asociada a esa zona de dominio, y sin entrar demasiado, esto es un pantallazo para que veamos cómo se configura, sin entrar demasiado en detalle, tengo un IPv4 para el nombre de Corteca, que es el IP 20, 192, 168, 220, y tengo este IP B6 también asociada con un registro 4A. Entonces yo puedo consultarle un IPv4, cuál es el IPv4 asociado al nombre y cuál es el IPv6. Si pregunto por el IPv4, me devolverá esta parte. Si pregunto por el IPv6, me devolverá esta. Entonces después, los nodos que contacten a este sitio, en este caso a lo que sería el web server, básicamente la 20 y la 2 en IPv6, son mi servidor web. Los que contacten a este servicio con el puerto y el protocolo de aplicación que corresponda, obtendrán la página o el servicio que sea, ya sea con direccionamiento de IPv4 o IPv6. La cabecera va a cambiar, pero el servicio de aplicación es exactamente el mismo y el transporte es el mismo. Nosotros, una vez que configuramos un DNS para decirle, por ejemplo, que apunte esas dos IPs, que son de hecho dos IPs, una IPv4 y una IPv6, del mismo host, de la misma máquina que está acá,
si no me falla el cálculo, 200 es esta, que en este caso la IPv4 no la tengo asignada. Vamos a hacer una prueba ahora. Esa sería la IPv6 de esta maquinita. Y si yo le estoy apuntando el nombre de dominio a ese IPv6, significa que ahí voy a montar un servidor web, por ejemplo. Y el mismo empache de toda la vida que uno instala, o en Nginx, o el servidor que ustedes quieran, ya soportan también IPv6 y suelen atender también en el stack de TCP/IP con la versión 6. Veamos un pequeño ejemplo. Voy a asociar este IPv4 a esa máquina también para que veamos la conexión normal de IPv4. Esa dirección, barra 24, FTH0, la interfaz FTH0. Entonces, en esta máquina ya tengo la IPv4 y la IPv6 que yo asigné vía DHCP, vía DNS. Entonces, cuando alguien resuelva ese nombre a esas dos direcciones IP, yo voy a poder apuntarle sin ningún problema. Y vamos a hacer de cuenta que esta otra máquina este va a ser mi cliente. Por ejemplo, esta maquinita va a ser mi cliente. Yo en esta máquina voy a probar hacer un ping. En este caso yo podría agregarle 192, 168, 200, 123 de FTH0 como para darle un IPv4 del mismo rango. Entonces si apunto a la 20 estoy llegando. El DUC lo devuelvo porque tengo un problema en la interfaz de red de un servicio que estoy corriendo que no viene al caso. Estoy llegando igual. Estoy llegando a esta máquina. Ahora si yo le apunto a la IPv6 de esa máquina, que es esta, con ping también lo puedo hacer. Hay un comando que es el ping6, que me permite apuntar pings directamente a IPv6. Entonces el ping, en ese caso, ya está encapsulando cabecera de IPv6, de ida y de vuelta. Vamos a capturar ahora un poco el tráfico para que lo veamos. Estoy llegando a esta máquina. Ponémosle NPH0 y voy a sacar port, bueno, pongámosle ICMP, únicamente ICMP, y voy a poner más info. Aquí damos no solamente más info, sino que voy a ponerle X para que veamos un poquito más de captura. Esa es la máquina que va a estar recibiendo el ping. Entonces voy a hacerle un ping al IPv4. Pongámosle 2 paquetes. Un ping del IPv4 y acá recibo las respuestas. Entonces si nos fijamos, tengo ICMP y las direcciones de IP de origen y destino son IPv4, como se ve ahí, y a su vez el primer carácter, si ustedes recuerdan, el primer nibble de una cabecera de IP B4 era la versión, en IPv6 también es la versión. Ahí estoy viendo un 4, eso es un 01, 00 en los primeros 4 bits de la cabecera de IP. Y de hecho, 2 pings, veo ahí los paquetes ping directamente negociando contra esa máquina en IPv4. Ahora si tiramos el mismo comando, pero usando el IPv6, el ping 6, vemos que acá tenemos ICMP6. Bueno, ahí tenemos capturas de ICMP6. El TCP/DAM, que es el sniffer que estoy usando, tiene un filtro que es ICMP6 para poder filtrar directamente en IPv6. Si nos fijamos, ¿qué es lo que tenemos? Que el ping sigue siendo un ICMP, el next header, que antes era el campo protocol de IPv4, el protocol, ahora se llama next header, un poco lo que vimos el otro encuentro, y tenemos que el ping viaja ahora
entre direcciones de IPv6 de origen y destino. De hecho, el ping lo está haciendo entre las local links de esas dos máquinas. No está usando las IPs que yo pasé. Está haciéndolo entre esas direcciones de IPv6. Veo pasar directamente las IPv6 por la red. Y a su vez, si me fijo en las capturas, el primer campo, el primer nivel de la cabecera IP es un 6. El mismo version que me dice 0110 en vez de 0100 del IPv4, ahí veo un 6. O sea que si nosotros estuviéramos traficando IPv6 constantemente, veríamos puro 6 en ese nivel. ¿Sabes? Esto es tráfico. Ahí está, ese es el ping. Ahí está el ping que yo mandé entre el IP200 y el IP2, que es esta máquina. En IPv6, y acá tengo las respuestas. Y tenemos el 6, que está como versión del protocolo. O sea que si nosotros ya estuviéramos traficando todo en IPv6, veríamos solamente capturas de IPv6 con direccionamiento. Y si nos fijamos, acá hay bastante rango de IP, bastante rango de direcciones, que tiene que ver con las direcciones de IP de 6. Eso que ven ahí, 2008, 0DB9, 00FE, 0019, 00, 00, 00, 002, es la IP de origen del ping. Esta de acá. Y después viene la IP destino, 2008, DB9, FE, 0000, 8000, acá, 0200, es la IP destino del IPv6. Por lo tanto, si analizamos esto, todo eso es direccionamiento IP. Son las dos direcciones IP. Esta parte del principio es la parte del protocolo que hace control. Los primeros bits, creo que eran 8 bits que teníamos nosotros de control, con algunos campos como el version, el NetHeader, de IPv6, y el resto ya es protocolo de capa superior, en este caso el CMP. Pero ahí tendría el TCP, tendría los protocolos encapsulados encima. Entonces, la cabecera IP que viaja por la red, si bien es más grande, también es más simple que la IPv4. Bien, yendo al grano, yo tengo en esta máquina mi DNS server, que lo tengo aprendido en IPv4. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Por ejemplo, voy a preguntar a ese DNS server por mi zona DICORTK. Le pregunto y por defecto, el DIC pregunta por el registro address. Entonces me devuelve que la DICORTK corresponde con la 192.168.220 IPv4. Ahora si yo le pregunto por un registro 4A, que es un IPv6, me dice que DICORTK corresponde con 2008 DB9 FE 19 2.2.2, que es el IPv6. Por lo tanto, tengo esa IP directamente ya mapeada con el DNS para poder acceder desde afuera a los servicios que yo tenga montados en esa máquina. Esa máquina es esta. Nos vemos acá la IP2 y la IP220 seteadas. Ahora, ¿qué servicios tengo andando en esta máquina que yo pueda acceder desde afuera? Acá he preparado un Apache. Por ejemplo, vemos que tengo el puerto 80 atendiendo en lo que acá se ve como TCP6 y una dirección 2.2, que era nuestra dirección no especificada. Uno de los tipos de direcciones IP era la no especificada, 2.2, es IPv6. Por lo tanto, significa que mi Apache automáticamente está atendiendo en los dos protocolos. Y voy a hacerlo desde este cliente, por ejemplo, lo que haría referencia a un navegador, según el contenido de la página. Esto lo haría un navegador. Pasa que acá, para simplificarlo un poco en la consola, vamos a hacerlo con Telnet al puerto 80 a ese host. Directamente, Telnet contacta al IPv6. O sea que hizo la resolución de IPv6. Primero probó con IPv6 y lo encontró. ¿Qué significa? Que ya, por ejemplo, ese tipo de aplicaciones están optimizadas para IPv6. Ya va a llegar un punto que todas las aplicaciones van a apuntar directamente a IPv6.
Yo me conecto con un navegador contra el TCOR-TK en esta máquina. Las conexiones voy a hacerlas contra el IPv6 de esa máquina. Si yo quisiera, ahí me respondió, me dijo conexión establecida. Fijamos, por ejemplo, el comando de HTTP. Me dice que ahí tengo un servidor que es mi servidor de info, el charset que estoy utilizando. Le he sacado la información de identificación del server por seguridad. No veo mucho más que un servidor Apache. Pero se ve la información y me está respondiendo en el servidor web en ese IPv6. Ahora, si hacemos el telnet con un -4, estamos forzando la resolución en IPv4. Y el telnet hace la conexión, la misma conexión HTTP en IPv4. ¿Sí? Ese sería, por ahí, un claro ejemplo de cómo un servicio atiende en esos dos puertos. Después hay otros ejemplos, vamos a ver uno más, ya con el random, un poco me interesaba en la parte de DNS, el DHCP, pequeño ejemplo, el web, que es más fácil para ver, y el correo electrónico. Por ejemplo, yo acá tengo un postfix, voy a hacer andar. Si nos fijamos ahora en los puertos abiertos que tengo, veamos que tengo el postfix atendiendo puerto 25 de IPv4, TCP, y puerto 25 de IPv6, TCP6. No es un TCP distinto del TCP de IPv4, es el mismo, TCP es transporte, pero hace referencia a que es el TCP que está cargado en el stack de IPv6. Recordemos que estamos usando dual stack en esta máquina. El stack de IPv4 y IPv6 corren en paralelo. Cuando yo encapsulo un tráfico en transporte y luego en IPv6, voy a estar utilizando lo que acá se ve como un TCP6, mientras que el común se ve como TCP4. Y está corriendo el postfix en los dos puertos. O sea que si yo vengo acá, por ejemplo, IP de esa máquina, tiene el server en la 10.0010 y es IPv6. Entonces veamos, por ejemplo, el net 10.0010, puerto 25, y me conecté al postfix. Voy a tener que para el servicio, que no me autenticaba. Un problema con el tecladito. Voy a matar el servicio a mano porque no me reconoce el caractere de escape. Me contesta. La mano en la máquina. Si no, vamos a hacer esto también, listo. Por ejemplo. Bueno, ahí me respondió. Recién le hice un telnet 10.00. Si lo hago de vuelta, voy a terminar colgando igual. Puerto 25. Ahí debería responder el postfix. En un momento puede que se demore igual la primera conexión. Debería responder mi postfix. Y a su vez tengo un telnet que yo puedo hacerle al IPv6. Vamos a copiar el IPv6 de acá, así no perdemos tiempo. Es IPv6. Puerto 25. Me conecto. O sea que tengo el postfix andando en IPv6 e IPv4 simultáneamente. ¿Cómo sé yo que están dando? ¿Cómo puedo levantar el servicio en el caso de postfix? Una simple configuración. Voy a ir al archivo de configuración principal del servicio de correo. En CF. Para que veamos. Y en el caso del postfix, hay una configuración que se llama Inet Protocols. Y tiene all. Entonces yo acá podría poner IPv4
quisiera que solamente atiendan IPv4, veamos por ejemplo qué pasa si yo dejo esa configuración. Vamos a restartear el POSIX. Y vamos a stat, a ver los servicios que tengo andando. Y tengo el POSIX corriendo solamente en IPv4. Ahora si yo edito la configuración y le pongo en vez de IPv4, IPv6, guardamos y restarteamos el servicio, ahí tengo el POSIX atendiendo únicamente IPv6. Si yo le dejo el all, es cuando yo lo tengo atendiendo los dos protocolos simultáneamente. All, el servicio, y tengo el POSIX atendiendo en los dos protocolos simultáneamente, IPv4 e IPv6. El mismo transporte, pero en protocolos de red distintos. Y después, bueno, otro tipo de configuraciones también van a ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, caso particular de POSIX, yo tengo que colocar en My Networks las redes que van a poder conectarse contra este servidor para establecer, para mandar correos, por ejemplo. Y acá, en este caso, tengo la 127, la 10.0.0.0/24, que es la red IPv4 que yo tengo montada en mis máquinas virtuales, y tengo un IPv6, que es la que yo agregué, 2008 DB9 FE 19 2.2./74. Cualquier máquina de esta subred va a poder establecer conexiones contra mi POSIX. ¿Se ve? Igual que en la URL, la IPv6 va entre corchetes. Lo mismo que venía acá por defecto, lo que sería el loopback de IPv6, que venía por defecto para 128, yo agrego la IPv6 entre corchetes para que esas máquinas ahora puedan establecer conexiones contra mi POSIX. Pero salvo ese tipo de detalles, en general hoy los servicios atienden en los dos stacks de protocolos. Habrá que tunear un par de configuraciones, algunos detalles más o menos, para hacer que el servicio brinde su configuración en IPv6 también. En el caso de Apache, habrá que levantarlo, ya está por defecto en los dos servicios. Si estamos usando Virtual Hosting por nombre, no va a haber problemas. Si estamos usando Virtual Hosting por IP, vamos a tener que duplicar los Virtual Host y asignarle Virtual Host a la IPv6 en el archivito de Virtual Host del Apache. Y así sucesivamente. Hoy en día no hay grandes complicaciones en un servidor para montar IPv6. El problema es que el cliente tenga también IPv6 para poder contactarlo. Con el Dual Stack no hay problema, uno puede tener hoy en día los servicios andando en los dos stacks de protocolos, DNS, IP, entonces puede tener clientes, hoy en día clientes Dual Stack también, pero podría tener clientes IPv4 nativos que únicamente contacten contra el IPv6, contra el servicio IPv4, clientes IPv6 que únicamente tengan configuración de IPv6 que contacten contra los servicios y también los vean, y el día de mañana tendremos únicamente servicios y clientes corriendo en IPv6. Bien, bueno, ya estamos cerrando el seminario, vamos a venir acá. Eso sería un poco los servicios que hemos visto. Vamos a agregarle DNS y algunos más. Y con esto estaríamos ya cerrando un poquito la parte práctica. Un poco hemos visto subnetting, hemos visto algunas herramientas IPv6, un poco el IPv6 más tangible, cómo uno puede trabajarlo directamente en las redes, un par de comandos que han quedado ahí grabados para que los puedan ver y los puedan aprovechar. Y por supuesto, mi correo electrónico, vamos a ponerlo acá, Diego Córdoba, carrealinos.com.ar, para que puedan mandar cualquier consulta o sugerencia que tengan. Y por supuesto, los que hayan estado presentes y quieran obtener su certificado de asistencia, por favor, accedan a aprendelinos.com, minúscula, barra certificado.php. Para el certificado de asistencia, en realidad les va a pedir únicamente la dirección de correo electrónico que usaron para registrarse en estos seminarios. Así los tagueamos para luego mandar el certificado de asistencia a los que hayan estado presentes durante la charla. Bueno, muchas gracias por haber participado. Ha sido un
gran gusto poder compartir esta temática con ustedes. Quedamos en contacto, ya tienen mi correo electrónico, tienen mi contacto, acuérdense del certificado y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, gracias por participar. Hola, hola. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta segunda charla de nuestro seminario de IPv6. Ahí voy a compartir ahora la presentación, una pequeña presentación que he armado para que hablemos más que nada sobre un breve repaso de la charla anterior y algunos otros conceptos en los cuales vamos a estar ya yendo bastante más a lo que es la parte práctica de IPv6 y algunas configuraciones y ejemplos de servicios y cómo uno podría ir migrando o implementando directamente nuestros servicios utilizando IPv6. Vamos a ver que en realidad no hay tantas diferencias. Hoy en día prácticamente todos los servicios que nosotros estamos utilizando ya soportan IPv6, soportan el stack de protocolos IPv6, por lo tanto ya pueden brindar servicios. Si yo tuviera clientes corriendo en IPv6, lo más seguro es que nuestros servicios también ya estén soportando y estén escuchando conexiones, digamos, en sus direcciones de IPv6 si yo tuviera la configuración hecha en mi máquina. Bien, vamos a pasar directamente, voy a verificar que esté saliendo el streaming. Y arrancamos. Bien. Durante la otra charla nosotros estuvimos conversando un poquito sobre algunas de las características principales de IPv6. Vamos a pasar la presentación, el loguito oficial de IPv6, un poco por qué IPv6 viene a ser el futuro, IPv4 es lo que va quedando, el pasado del protocolo IP, un poco como mecanismo de transición hasta que ya IPv6 esté funcionando en forma nativa y en forma predeterminada en todos los sistemas. Bueno, un poco mi presentación, nuevamente, para el que no haya estado durante la otra charla. Soy instructor GNU Linux de las certificaciones de la API y profesor universitario, más que nada en la carrera de ingeniería en decimal. Es un nivel, son 4 bits, ¿sí?, de una dirección IPv6. Está separado por 2 puntos y son 8 bloques en total, salvo que utilicemos alguna notación de reducción, alguna notación de resumen de la dirección IPv6. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo de dirección aquí. Sería una cosa así. Esto, por ejemplo, podría ser una dirección IPv6. De hecho, ahí estoy usando Subnetting y todo. Vamos a hablar un poquito ahora también de Subnetting. Esa dirección IPv6 tiene diferentes niveles. Esos números que nosotros vemos, 2008, 2.9, 2.fe, 2.19, 2.1000, 2.2.123, hace referencia a caracteres en notación hexadecimal. Nunca confundir esto con los caracteres notación decimal que teníamos en IPv4. Esos son hexadecimales. Y el barra 68, la máscara, se sigue manteniendo en formato decimal para, digamos, compartir la misma sintaxis que utilizamos en IPv4. ¿Qué significa la máscara? Un barra 68 implica que tenemos 68 bits de esa dirección que corresponden a la parte de red de la dirección y el resto de esos bits, los últimos 60 bits, corresponden a la parte de host para formar los 128 bits de una dirección IPv6. Recordemos que la dirección IPv6 se divide en 2 partes, básicamente, una parte de red y una parte de host, y la parte de red, nativamente, digamos que tenemos de los 128 bits de la dirección, 64 bits para parte de red y 64 bits para parte de host, que en realidad recordemos que tenemos en la parte de red n bits, o 64 menos n bits para la parte de red y n bits para la parte de subred. Por ejemplo, ¿qué significa? Que yo podría tener, imaginemos que esto es una barra 64, esta barra 64 yo voy a tener
4 octetos que hacen referencia a los primeros 64 bits. Y después soporta seguridad nativa vía IPsec, que es una tecnología de cifrado y VPN a nivel de capa de red, a nivel de capa 3. Y respecto de algunas consultas, no hay que confundir que IPsec, no hay que confundirlo con un software que ya está funcional y que le da vida al protocolo de IPsec. IPsec es una suite de protocolos de seguridad IPv6, que de hecho también existía en IPv4, nada más que en IPv4 estaba agregado, se lo agregamos como característica adicional a IPv4, en IPv6 ya es nativo del propio protocolo, lo cual significa que todo sistema operativo que soporte IPv6 también soporta en forma nativa IPsec. Eso no significa que yo pueda activarlo directamente, que pueda configurarlo y levantar una VPN con IPsec en forma inmediata. Significa que yo ya tengo soporte a nivel de stack de protocolos TCP/IP para IPsec, pero yo igual necesito instalar una implementación de software que me permita configurarlo y que me permita lanzar ese protocolo. Configurar las VPN, la negociación. Recordemos que una VPN no es un servicio que yo pueda levantar en mi computadora y automáticamente ya estar utilizándolo como si fuese una red Tor. Yo cuando levanto una VPN lo que hago es configurar un nodo cliente, un nodo servidor, establezco un túnel, intercambio claves y a partir de ahí recién voy a tener comunicación desde mi cliente hasta el servidor o desde una LAN que yo tenga detrás de mi cliente contra una LAN que tenga detrás del servidor. Si estamos haciendo modo túnel o modo transporte, en el caso de IPsec, pero sí o sí necesito configurar, necesito intercambiar esa información que tenga vida. Un mejor espacio de direccionamiento. Recordemos que IPv6 tiene direcciones de 128 bits divididas en 8 grupos de 16 bits en hexadecimal. ¿Qué diferencia tenemos con IPv4? Y un poco lo que vamos a charlar hoy también. Los caracteres de la dirección IPv6 se expresan directamente. Cada carácter hexadecimal corresponde a un NID. Vamos a ver ahora una tabla comparativa para el que no haya visto conversión de base. Cada carácter siguiente octeto hace referencia a un identificador de subred. En ese caso, en esta dirección, como está con barra 64, esa ya sería parte del host. El host sería, en este caso, 1000.2.123, el host completo. Recién, como yo lo tenía en barra 68, por ejemplo, estamos identificando la subred con este bloque de 4 niveles dentro de nuestra dirección IP. ¿Por qué? Porque tenemos 64 bits de dirección de red y 16 bits de dirección, 48 bits de dirección de red y 16 bits de dirección de lo que sería el identificador de la subred. Ahí vamos a hablar un poco ahora sobre este esquema. Pero para que tengamos en cuenta por ahora, los números son todos notación hexadecimal y las máscaras son notaciones decimales y siguen representando lo mismo que en IPv4. La cantidad de bits que nosotros tenemos de la dirección que corresponden a la parte de red contra la cantidad de bits, que serían 128 menos 68 en este caso, que corresponden con la parte de host. Dos máquinas que puedan comunicarse entre sí, sí o sí van a necesitar coincidir con la misma cantidad de bits en la misma máscara. Va a tener que coincidir con la misma máscara para que las dos direcciones pertenezcan a lo que llamamos en IPv4 el mismo segmento IP local. Esta es una pequeña tabla de conversión de bases donde un poco se explica el tema de los niveles. Por ejemplo, nosotros tenemos la numeración 0, 1, son todas numeraciones posicionales, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en hexadecimal tenemos, como bien lo dice su nombre, 16 caracteres distintos. El decimal tiene 10 caracteres distintos, del 0 al 9, el hexadecimal tiene 16 caracteres distintos para hacer combinaciones. Y la notación es exactamente la misma, del 0 a la F en este caso. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F corresponde con todos los caracteres de una notación hexadecimal. Ahora bien, si nosotros convertimos esto en la orientación de teleinformática, una orientación de los últimos años de ingeniería, que tiene que ver más que nada con todo lo que hace, con todo lo que hacen los protocolos, servicios
basado, por supuesto, en open source, en software libre. Un brevísimo repaso de lo que hemos hablado la otra vez y un poco lo que vamos a ver ahora. La idea de esta segunda charla es que la hagamos un poco más práctica. Vamos a ver un poco de subnetting respecto a algunas consultas que me han estado haciendo por correo electrónico. Vamos a ver un poquito de subnetting, un poquito de cómo se maneja, cómo deberíamos nosotros manejarnos con el IPv6 y vamos a pasar a la consola. Vamos a ver algunos ejemplos de comunicación, de interactividad, utilizando herramientas propias de IPv6. Una de las características que teníamos en IPv6 es el encabezado o la cabecera simplificada del protocolo. Recordemos que IPv4 era de 20 bytes, de los cuales 8 bytes hacían referencia a las direcciones IP, mientras que en IPv6 teníamos una cabecera más grande, son direcciones IP más grandes, pero en sí la cabecera es mucho más simple respecto a lo que teníamos en IPv4. Hay menos campos, no estamos calculando la parte de fragmentación, la parte de enrutamiento, es toda información que nosotros agregamos a la cabecera IPv6 básica, con cabeceras extensibles, con cabeceras opcionales, que se van a ir sumando a esa cabecera para darle cierta funcionalidad, pero en realidad no son cabeceras de datos que vaya directamente en la cabecera en forma permanente en la red. Es decir, por ejemplo, en IPv4 dijimos que si estamos enviando tráfico sin fragmentar, igual la información de fragmentación la estamos enviando dentro de la cabecera. En IPv6 dijimos que eliminamos el NAT debido a la gran cantidad de direcciones que tenemos y aparte no hace falta ahora, ya con direcciones públicas, no hace falta hacer una traducción de direcciones internas y externas. En el caso de la seguridad, hablamos de IPsec. Dijimos que el estándar IPv6